dolor en su alma tratan de soportar. Para que tú no suena Damas Gratis, el pibe de barrio, el coreano, temazo, histórico, clásico, pero lo traemos de cortina porque estamos todos medio en la de ver En el Barro, la nueva serie estrella de Netflix, producción argentina. Y la verdad que cuando uno ve cómo se ficcionalizan los contextos de encierro en nuestro país, por lo menos lo agarra con pinza. Dice, el que está guionando esto, ¿conoce algún penal? ¿Tiene algún familiar? ¿Ha ido a visitar a alguien? Quienes tuvimos la posibilidad de ir, yo tuve la posibilidad de conocer la 31 de Ezeiza y no mucho más, pero vos ves que la realidad es muy distinta a la que te pinta Netflix, y para hablar del tema trajimos dos voces que tienen lo que contar de lo que sucede en las cárceles, en los centros de detención de nuestro país. Quiero darle la bienvenida a Eva Reynoso, que es integrante de la organización Yo No Fui. Hola, Eva. Hola. Y también a Florencia Brescia, que es comunicadora, docente, trabajadora en cárceles. Bienvenida, Flor. Gracias, bienvenidos. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es si vieron la serie que está en boga, y obviamente si la vieron, que me den una primera opinión. ¿Qué refleja eso y qué cosa tiene que ver con las cárceles en Argentina? Bueno, yo la vi y la verdad que me llama mucho, me hizo reír mucho en muchos momentos, pensándolo, como una ficción y nada más que eso. Pero bueno, una risa que no me trae, que me río por no llorar. Me río por no llorar, pero bueno, nada, la verdad que muy alejado, a la realidad que habita en las cárceles en Argentina y en el mundo. Así que bueno, como primera opinión, eso. Bien, ahora profundizamos. Flor, ¿pudiste verla? Sí, justamente ayer, casualmente, en el ámbito de una conversación laboral, traía este tema. Y a mí me preocupa, hace tiempo que me preocupa mucho la manera en la que estamos regalando la producción del sentido, sobre todo con la capacidad que tenemos como comunicadores, como militantes, y delegando, ese efecto de sentido en la producción, en este caso de ficciones que calan muy hondo, ¿no? Con un sensacionalismo que es evidente, un morbo que es aberrante, y además me parece una gran falta de respeto por los procesos de maduración que tenemos a la vista en los últimos años en relación a las experiencias del encierro y a las experiencias de quienes padecieron y sobrevivieron al encierro y que hoy están al frente de niveles de organización que inclusive han permeado el Estado, ¿no? Que hoy conducen y diseñan políticas públicas que requieren mucha discusión. A mí la verdad es que en mi formación o deformación de la comunicación y como espectadora me produce una gran preocupación. Ahora nos metemos porque además tiene un condimento que es la hiper, ultra, mega archisexualización de todo. Rosa una porno, no sé si la vieron, está más cerca de ser una porno que de otro género, pero también se inscribe en una tradición de ficcionalización de las cárceles. Pienso, en mi juventud en Tumberos, pienso después en El Marginal, pero ¿qué cuenta de las cárceles y qué no cuenta esta serie? ¿Cómo se vive realmente en un centro de detención en Argentina sin el tratamiento edulcorado y sexualizado que plantea Netflix? Yo creo que un poco lo que cuenta es la interpretación estigmatizante que tienen los sectores, la comunicación hegemónica y las plataformas. Creo que un poco lo que pone muy en escena es eso, esa estigmatización sobre esas trayectorias y sobre esos procesos y sobre esa problemática. Creo que eso es un poco, antes decía me río para no llorar, pero la verdad que es lamentable esa puesta en escena, que no lo único que reproduce es un morbo que no atenta a construir algo
positivo o una perspectiva humana sobre esas personas, sino que las pone en un lugar más hostil a la vista de toda una comunidad y toda una sociedad que no habita esos espacios de encierro. Poco. Sí, además me parece totalmente de acuerdo con lo que dice Eva, pero además no hace ningún esfuerzo por destacar, señalar, poner de manifiesto el enorme conocimiento que se produce dentro de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario, bueno, por supuesto estigmatiza, reproduce estereotipos, sexualiza y deja a la mujer en particular en esta serie de la que nos estamos hablando en un lugar que obedece y resulta funcional a los tiempos que corren. Pero lo más lamentable es que no hace ningún esfuerzo por destacar otros procesos, múltiples procesos que suceden dentro de la cárcel y que hablan de un conocimiento muy particular, muy específico, ¿no? Que solamente podríamos decir se produce en la experiencia de vida y de sobrevida en la cárcel, y todo lo que eso puede contribuir en la organización social comunitaria, ¿no? ¿Cómo que, Flora, a qué te referís con este conocimiento que se produce tras los muros? Podríamos hablar de cantidad de procesos, pero que han madurado, porque además también hay que referirse a qué tiempos corren hoy en las cárceles, ¿no? No es la misma cárcel de hace 15, 20 años atrás, con lo cual algunos de estos sucesos que vemos en las series ficcionadas suceden, por supuesto, y forman parte de esas vivencias, pero hay una cantidad de procesos orgánicos y de gran sabiduría que, por ejemplo, serían, de mucho impacto benéfico sobre la población joven hoy en los barrios, por ejemplo, en relación, me refiero solo a un componente que sería la educación, ¿no? La demanda por la educación, el acceso a la educación, la defensa de la educación en las cárceles, que además nos obliga a señalar las diferencias entre el sistema federal y el sistema de las cárceles de la provincia. Después Eva podrá contar mucho sobre ello también, pero esa defensa de la educación, el acceso a la educación, la formación que circula en la vida durante la etapa de encierro es enorme. De hecho, tenemos grandes referentes de estos procesos que hoy cumplen funciones públicas y que, vuelvo a decir, me parece que estas ficciones lamentablemente producen o reproducen o profundizan una brecha del desconocimiento antes que resaltar todo lo que se está pudiendo o lo que se podría destacar de procesos de vida que demuestran capacidades de sobrellevar etapas críticas, ¿no? No, y está bueno lo que decís de, ya ahí te dejo, Belu, de experiencias que hoy existen en la vida y en el discurso público. Pienso no solamente en el legislador electo Pito Salvatierra, sino en el director de cine César González, que estuvo hace poquito en esta misma radio con Daniel Toñetti, contando de su experiencia de formación militante, artística, nacida en estos contextos. Sí, perdón, solamente destacar también a Nora Calandra, que hoy es subsecretaria dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la Subsecretaría de Inclusión Laboral y Comunitaria para Personas en Conflicto con la Ley Penal, o al de Marco Villa, que es director provincial de la Dirección de Abordaje Integral y Medidas Alternativas, personas que han transitado y sobrevivido a la cárcel y que hoy llevan su experiencia a la función pública en el intento de formular las políticas que sabemos que son necesarias en la etapa de recuperación de la libertad, no solamente de la transición en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Pienso en estas producciones, por ejemplo, Orange is the New Black, una serie también de Netflix. Estaban todos estos condimentos que son ficcionales y que, bueno, obviamente intentan vender a otros ¿no? la sexualización y demás, pero también contaba una historia, un entramado de que era la privatización de las cárceles en Estados Unidos, o la violencia institucional que existía hacia dentro de las cárceles, en un contexto en donde, era una historia de una chica rica que iba a la cárcel, se encontraba con otras realidades y a partir de ahí pudo conocer otro mundo que su mundo frívolo no le permitía conocer. Pienso que, para alternar al revés, no
pensándolo en ficcionar las cárceles argentinas. Bueno, quizás contar también que existe una gran sobrepoblación de personas en las cárceles, una graves condiciones en las cárceles de todo el país, en donde, no sé, por ejemplo, en Tucumán ha habido incendios que provocaron la muerte de personas en las cárceles, o pensando en los escapes en la ciudad de Buenos Aires por la superpoblación de alcaldías. Entonces, contar estas historias que son importantes, pero también contar esa problemática, ¿no? Que por ahí quizás no es muy conveniente para ciertos sectores contar eso, ¿no? Porque también durante todos estos años se construyeron discursos sobre las cárceles, ¿no? Y eso también viene alimentando, creo que también estas ficciones, que las cárceles, primero, que las personas que están ahí se lo merecen, que durante la pandemia hubo gran... hacían liberaban presos, que querían que estuvieran más años, que el punitivismo se acrecentó mucho más, ¿no? ¿Cómo ven todo esto, este condimento de discursos sobre las personas que están en las cárceles y que realmente seguramente lo deben vivir desde su familia hasta su barrio, ¿no? Porque debe ser también muy traumático, o lo que pasa antes o lo que pasa durante, ¿no? Sí, la verdad que ahora lo que está sucediendo con el sistema penitenciario en Capital, por ejemplo, con las alcaldías superpobladas, y lo que atenta un poco a este sistema que que empezó en la pandemia, pero que se quedó instalado en las alcaldías de la ciudad, se orienta a privatizar, digamos, todo ese sector, e incluso construir más cárceles. La verdad que hoy están superpobladas las alcaldías en toda la ciudad, todas las unidades están superpobladas. Y la verdad que no hay condiciones. Nosotros como organizaciones, hoy por ejemplo en el sistema federal, en la unidad 4, ex unidad 3, donde históricamente la organización hizo un proceso y una trayectoria, no podemos entrar directamente, y se están acotando y cortando todos los caminos posibles que llevan estas oportunidades al contexto de encierro, como espacios de formación, cultura, educación, y todo eso se está acortando. El trabajo, las visitas y las condiciones, si afuera cagan a palo los jubilados todos los miércoles, imagínense al interior de las cárceles cómo eso se vive cotidianamente, con la muerte en el cotidiano, digamos, ¿no? La verdad que es tremendo, y en la provincia históricamente, y ahora peor todavía, están padeciendo los hacinamientos y los excesos del uso de la justicia preventiva, que hay muchos, o sea, la mayoría están sin condena, así que bueno, por un lado tenemos esa dificultad para acceder a esos espacios como organización, y por otro lado tenemos todo el aparato político hostigando también nuestras prácticas, y con una persecución política que por lo menos desde nuestra organización y desde que asumió este gobierno lo venimos transitando muy directamente. En diciembre, María Medrano, justo que me preguntaba acá el compa, nuestra compañera, nuestra referente, sufrió un ataque de su mamá, una agresión en su casa, un ataque muy directo. Hace 2 semanas tuvimos el desalojo en nuestro espacio, la sede fundadora de la organización, donde en la puerta del desalojo por decreto firmado por Jorge Macri estaba el jefe de seguridad, el jefe de inseguridad, mejor dicho, para nosotras, ahí montando toda una conferencia de prensa anunciando ese desalojo y diciendo y estigmatizando a nosotras y el resto de las organizaciones que funcionaban en ese espacio. Entonces, en ese sentido, por un lado, interrumpe estos procesos, como decía Flor, todos esos procesos que se generan al interior del contexto de encierro, también en conjunto con las organizaciones y con las experiencias que circulan para fomentar, digamos, esas trayectorias, y por otro lado, desde la práctica política,
el ataque del sector político, que la verdad nos viene, todavía estamos preguntando al señor jefe de seguridad dónde están las cámaras que muestran quiénes fueron las personas que entraron al domicilio de la mamá de nuestra compañera María. Así que claramente sabemos que si eso no está puesto a disposición de la justicia como se pidió, la injusticia entre comillas, bueno, nada, sabemos que es parte, digamos, de la connivencia de estos sectores más clandestinos que hoy están atacando a las disidencias y a todos los sectores que se organizan y que tenemos ahí, nada, en el cotidiano, la hostilidad a flor de piel. A ver, preguntita. Vieron que, bueno, está claro que la serie es una serie de un género medio casi gore, donde necesitamos ver sangre y sexo cada minuto y medio, porque forma parte de las leyes de ese género. En los últimos años hubo muchas series que entre comillas retrataron o apoyaron sus narrativas sobre determinados universos, y siempre produjeron como una reacción negativa respecto de las personas que forman parte de esos universos en la vida real y que sentían que estaban banalizados, mal representados. Atypical, que trata el caso de un chico del espectro autista que desató como bastante disconformidad de parte de las familias. Las series donde aparecen psicólogos, que el mundo de los psicólogos salta también muy enojado, y da la sensación de que siempre en realidad las propuestas audiovisuales que tienen mayor grado de circulación, bueno, le conceden al entretenimiento, y a la hora de representar se toman una serie de licencias para producir como lo que consideran mayor impacto. Ahora, hace 20 y pico de años hubo una experiencia que llamó The Wire, una serie buenísima, me parece, que duró 5 temporadas, que trataba sobre todo sobre el tema de la exclusión, en definitiva, pero la anécdota era un grupo de policías que perseguía a un grupo de narcos y de pequeños soldaditos del mundo narco. Para producir el guión llamaron a un ex policía, a vecinos, a personas que participaban también del tráfico, y produjeron los guiones de manera colectiva, y lo que sucedió fue, digamos, un producto como completamente distinto en ese sentido, no menos entretenido, mucho más crudo quizás, pero al mismo tiempo mucho más fiel, sin ser un documental, a un retrato en el que quienes participaban de ese mundo pudieran verse espejados y no traicionados. Bueno, hagamos de cuenta que esto fuera así, ¿no? Y que la llaman a ustedes antes de hacer esta serie, les muestran los guiones, les muestran los personajes. ¿Qué dirían? ¿Qué personaje? Porque finalmente cuando uno la ve desde la ingenuidad dice, che, pero pará, hay 2 mujeres que están presas porque se defendieron de su marido violento, una porque mató a un abusador, otra que es una víctima que hizo lo que pudo cuando vino de Colombia. No ve necesariamente ahí como una mirada delincuencial o estigmatizadora, pero seguramente ustedes tienen como una fibra mucho más cercana respecto de lo que le dirían a las actrices, los guionistas, che, esta escena no, y falta esta otra, esta escena está faltando. Por ejemplo, vos recién decías, si yo interpreto bien, si yo fuera del equipo de guionistas, che, tenemos que poner gente estudiando en la cárcel, ¿no? Porque no hay gente estudiando. Pero muy de fondo. ¿Qué cosas más faltan? ¿Qué cosas sobran? ¿Qué están exageradas? Pero como en términos concretos, porque entiendo que hay muchas personas que están escuchando que vieron esa serie, y entonces nos puede servir.
Para mí, por un lado, para hablar de la legitimidad de ese discurso que se construye en la población que padece digamos, y transita el encierro, habría que hacer una consulta a la población directamente. Pero como comunicadora, a mí lo que me preocupa es qué discursos estamos construyendo como sociedad, porque si bien puede reflejar una parte digamos, de la vida en contexto de encierro, puede reflejar algunos entramados que merecen ser puestos en discusión y avivar el debate, y que eso siempre es necesario. A mí lo que me preocupa es por qué recurrimos únicamente al género, y vos lo decías, ¿no? Al género documental para trabajar seriamente los temas que nos interesan, digamos, nos interesan, digamos, circular para interpelar otros sectores sociales, porque estamos construyendo hace mucho tiempo discursos para convencides, ¿no? Y géneros respetuosos, entre comillas, cuando la ficción tiene una gran habilidad, que es la de atraer a un segmento muy amplio de la población y que además trabaja con las representaciones sociales, con los estereotipos, con lo cual es un trabajo muy profundo, un efecto de sentido muy profundo. Entonces la ficción es muy importante para producir esos, o por lo menos para forzar o tensar algunos debates que nos debemos como sociedad respecto de las cárceles, ¿no? Recién Eva señalaba una cantidad de escenas que hacen, digamos, que además, perdón que me voy un poquito y ahora vuelvo, pero me interesaba también señalar, digamos, ¿qué diferencias podemos observar hoy, o al menos en los últimos años, respecto de las políticas de encierro en el sistema federal, en donde Bullrich, por ejemplo, atenta directamente contra los centros de estudiantes, como si fuesen ámbitos de peligro, ¿no? De formación, claramente desde una perspectiva que entiende o que interpreta que el conocimiento es un arma, ¿no? Un arma de reflexión crítica. Bueno, ese modo de operar contra los centros de estudiantes dista bastante o absolutamente de las políticas que se están promoviendo en la provincia de Buenos Aires, donde emerge esta subsecretaría desde la gestión del gobierno de la provincia del año pasado, claramente a partir de una demanda que empuja y que logra instalarse en un ministerio como el de Justicia y Derechos Humanos. Entonces esas diferencias también deben ir de la mano de discursos o de insumos comunicacionales que puedan ir calando en otros sectores, no solamente entre quienes estamos convencidos o convencidas de cómo deben ser las políticas carcelarias, por ejemplo. Y en ese sentido a mí me preocupa digamos, la falta de estrategia. Hace mucho tiempo que creo que la creatividad o la capacidad creativa de la comunicación es una herramienta política que venimos olvidando, ¿no? Quienes tenemos una perspectiva en derechos humanos, quienes defendemos el cumplimiento y el acceso a los derechos humanos, y ahí vemos cómo la ficción va reproduciendo, digamos, las aberraciones del encierro, lo que ya sabemos que sucede durante el encierro, y se alimenta un morbo y es una práctica irresponsable además, y creo que muchas veces no es deliberada. No sé por qué no hemos conformado una mesa, por ejemplo, hace tiempo que converso y digo, ¿cómo no hay un espacio, una mesa, un ámbito donde podamos, que nos estemos interesados, sentarnos a discutir y a construir ficciones que también jueguen con el morbo, que también jueguen con la sangre, lo que se impone como narrativa hegemónica, pero que vaya construyendo esos otros procesos o relatando otros procesos que son muy interesantes para pensar digamos, estos procesos, estas otras estrategias que necesitamos en el territorio. ¿Pero cuáles son? ¿Qué nos falta ahí? Estamos haciendo una serie ahora. Yo creo que, por otro lado, perdón, pero sí, me parece que la serie a la que nos referimos además tiene una alta calidad en muchos aspectos, ¿no? No solamente las actuaciones son maravillosas. Son espectaculares. Yo no sé si no hay participación de compañeras que han transitado el encierro. La verdad es que no me queda la duda. Pero la fotografía, la escenografía, el vestuario, todo, digo. Entonces, creo que hay recursos. De hecho, hay directores, hay directoras, hay productoras, hay guionistas. Entonces, bueno, es una decisión política también, ¿no? Nos falta organicidad en esas producciones comunicacionales.
Pienso en que alternativamente al estreno de esta serie se estrena la película que está en el Festival de San Sebastián, Belén, que es la película de Dolores Fonsi, en donde, bueno, una mujer está presa por un aborto espontáneo. Soledad Esa, una feminista, va y la conoce en la cárcel. Hay un entramado ahí entre organización política, entre estrategia feminista y creatividad al servicio de contar una historia que marcó un antes y un después en la lucha por el aborto legal. Entonces hay formas, ¿no?, de hacerlo. Charlábamos hace un tiempo con los chicos de Cromañón también, que fueron, por ejemplo, incorporados como se dice, como asesores de los guiones para hacer la serie, que muchos conocieron la historia de Cromañón, muchos de los jóvenes, por la serie. Entonces, bueno, evidentemente se puede hacer de otra manera. Y escenas, por ejemplo, que pueden faltar es el alto grado. Digo, esto que vos decís es interesante porque cuando el objetivo está claro, el producto sucede, ¿no? Sí. Entonces, quizás hay desconocimiento en la producción de esta serie en particular, o tal vez había otro objetivo. No sé si estamos en condiciones de discutir eso, sería injusto, tendríamos que sentarnos con quienes la produjeron, pero algunas escenas podrían relatar o graficar el alto grado de autogestión que sucede en las cárceles hoy, ¿no? Por lo que decía Eva también, las condiciones de hacinamiento, ¿no? Quizás la de hacinamiento es la más referida, pero las condiciones de vida durante el encierro obliga a producir estrategias de supervivencia, de sobrevida, decimos, que habla de una capacidad y un valor por la vida, ¿no? Y una capacidad de revisión sobre tal vez el propósito de la vida, ¿no? Que se observa claramente en los distintos ámbitos de cualquier unidad penal, ¿no? Los grupos humanos que conviven, justamente la convivencia, ¿no?, en la disidencia, en el desconocimiento, en la precariedad, en el abandono, bueno, produce una cantidad de herramientas que nos haría muy bien como sociedad conocer. De hecho, perdón que abuse de la palabra, pero más allá de analizar lo que está sucediendo en esta serie en nuestro país, estamos hablando de un sistema político capitalista que se sirve de la cárcel para encerrar el excedente, ¿no? Todo aquello que queda por fuera del sistema productivo se encuentra encerrado, y casualmente son ciertos sectores sociales. Entonces, el sesgo de clase, cuando uno conoce cuál es la población carcelaria, es brutal. Pregúntate cuánta cantidad hay por narcomenudeo y cuánta cantidad hay por evasión fiscal, cuánto pibe por afanarse una cadenita en el subte y cuánto por asociación ilícita, ¿no? No hay ningún caputo todavía. No hay ningún caputo todavía. Este programa promete que dentro de unos años vamos a hacer la serie de Caputo tras la reja. Obviamente va a vivir bien tras la reja, no se ilusionen. Depende de qué producimos. Bueno, depende de qué producimos. Ahí las vamos a traer a Flor y a Eva que nos asesoren la serie Caputo tras las rejas. 11 3200 0530. Llegan un montón de mensajes, después nos metemos con eso. Escribinos, también estamos en el streaming AM530 Somos Radio. Mandanos un mensaje, un audio, un comentario, nos llegan algunas recomendaciones. Ahí Lucila nos las pasa, las vamos a estar leyendo. Se quedan un ratito más, muchachas. Sí, vamos a una breve tanda y en unos minutitos volvemos con esto que es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocaval.com